Portoviejo, la Villanueva de San Gregorio de Portoviejo por la fecha de fundación española, 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos a continuación a conversar con el doctor Richard Pinargote Rodríguez. Él comparte con nosotros en esta mañana el doctor Richard Pinargote Rodríguez, eh, imagenólogo. Él es presidente de la Sociedad de Radiología e Imágenes en Manabí, también docente, a la sazón, también es docente, un destacado docente de la OLEAM. Doctor Richard Pinargote, gracias por venir, muy buenos días, ¿cómo está pasando? ¿Cómo va? Muy buenos días, un saludo a los que componen la radio San Gregorio y en especial a la ciudad de Portoviejo, que hoy día estamos celebrando un acontecimiento muy importante, ¿no? Muy bien, gracias doctor, gracias por venir, gracias por tener la deferencia y aceptar nuestra cordial invitación, por lo cual estamos muy agradecidos. Doctor, ¿qué tal si abordamos el tema del COVID-19? Yo lo conozco como coronavirus, aunque los memes ya comienzan a hacer charlas y, digamos, comienzan a hacer bromas. Dice que la delincuencia ha avanzado tanto que ya es coronavirus. Dice que se han dejado el virus y se han robado la corona. No se deja esperar la gente en las redes. Doctor, el coronavirus. Sí. COVID-19. Cuéntenos los antecedentes para un poco a orientar a la audiencia. Bueno, los primeros casos que aparecieron del COVID-19, estamos hablando de a principios de diciembre del año pasado en China. Sí, por si acaso fue una persona que no tuvo nada que ver con el mercado de Wuhan, que fue donde se reportaron los casos. Es una persona que tenía Alzheimer y no salía de casa. Y él fue el primer caso reportado y descrito. Una viróloga china comenzó a entender que se trataba no de una gripe rutinaria ni tradicional y comenzaron a investigar eso. Entonces, de estos primeros casos, aparentemente hubo un contagio de una persona y este lo llevó al mercado de Wuhan y allí fue donde se diseminó y comenzó a escalar proporcionalmente de una forma geométrica. Estos primeros ya brotes que aparecieron comenzaron a necesitar tener una línea de ataque sanitario muy efectiva. Sin embargo, por la característica que maneja China de comenzar a enviar a manera de cadena de mandos todos los tipos de reportes, desde lo más sencillo a lo más complejo, de pronto en ese momento se flaqueó un poco para no alertar y alarmar a la población. Sin embargo, cuando ya comenzaron a notarse que estaba escapando de las manos, al menos lo que pasó con el gobierno chino fue que actuó radicalmente. Tan radicalmente que se suspendió absolutamente todo tipo de actividad. Primero en la ciudad, que quedó aislada. Luego en la provincia, una ciudad bastante grande, 12, 13 millones de habitantes. Y una provincia bastante grande, que de aproximadamente 45, 50 millones de habitantes. Entonces no se fueron por medias tintas. En el transcurso de 10 días construyeron 2 hospitales. Porque aquí hay que hacer el primer análisis. El COVID es el desarrollo de la enfermedad, sí. Pero el virus como tal se llama es un tipo de SARS, de estos síndromes respiratorios que dan. Entonces, el desarrollo del COVID es el que comienza a producir problemas y sobre todo en personas que superan los 60 años de edad. En ese sentido, siempre hay que hacer una puntualización. Para las personas menores a 10 años, al menos hasta ahora, la mortalidad es 0. ¿Sí? Para ellos podría ser como un catarro, como una gripe común. Para los menores de 10 años. Los menores de 10 años. Yo que estoy en el rango de 40 a 50 años, 46 años, nuestra probabilidad de mortalidad es el 0.2%, ¿sí? Que es relativamente. Pero sin embargo, cuando ya comienzo a superar los 60 años, las probabilidades de mortalidad están por el 3.5%, y para los mayores de 80 años incluso la mortalidad puede llegar al 16-17%, que es una cifra muy significativa. Ahora, el problema por sí no es tanto la mortalidad, obviamente que es una cuestión para asustar. El problema es el colapso de los sistemas de sanitarios, porque en el momento que se me contagia una persona yo la puedo atender bien, pero se me contagian 100 personas, no tengo la capacidad para poder hacer ahí eso. está el problema, ¿no? Ese es el detalle. Y en eso sí hay que estar muy consciente de esta situación, porque Dios quiera que no llegáramos a tener la escalada que ha tenido Italia, que ha tenido España, que ha existido en Irán, porque no sé si nuestra respuesta sanitaria puede ser la correcta. ¿Sí? Sí, qué interesante. Sí, por supuesto. Entonces, verán que cuando nosotros hablamos de una respuesta sanitaria, no solamente que hay que mirar al personal médico,
que es muy importante hacerlo, Sí. sino que hay que mirar también la infraestructura, hay que mirar también el equipamiento, hay que mirar también el laboratorio, Sí. y hay que mirar también los insumos. Todo va de la mano. Y cuando hablamos de todo esto, obviamente que estamos hablando de la capacidad de respuesta que tenga el Estado, y eso solamente se mide con una cosa: dinero. Entonces, si hay inversión económica o hay la posibilidad de poder otorgar una línea de crédito especial para el sector salud, eso debió haberse hecho desde el primer día que apareció una sospecha de caso. No veo que lo hayan hecho como uno esperaría, ¿sí? Y la verdad es que todavía existen ciertos reparos. Yo, como miembro de una sociedad, nosotros somos radiólogos, somos imagenólogos, Sí. estamos involucrados directamente con esto, con los terapistas, todo ello, porque la forma de estar al tanto de cómo va evolucionando el paciente es mediante imágenes, radiografía, sobre todo tomografía. Claro, sí. Entonces, si yo no cuento con eso, ¿cómo puedo yo saber en qué terreno estoy pisando con mi paciente? Entonces, esta situación es algo escalofriante que podría ocurrir. Pero de allí hay una situación bastante también interesante, se podría decir, en el sentido de que hasta ahora son 17 casos reportados. Esperemos que las autoridades de salud no nos mientan, que esa es la otra situación. Otra situación, Sí, porque creemos en ellos. Ya hay uno de los últimos casos de un paciente extranjero que estuvo en Lago Agrio, que lo trajeron acá, que al principio la ministra dijo que no se trataba nada, luego dijeron que sí. Entonces esas ambivalencias a uno lo hacen muchas veces dudar. Porque en cuestión de salud, en este tipo de cosas, hay que ser lo más transparentemente posible. Y creo que en eso el gobierno no ha dado muestras de serlo siempre. Entonces, lamentable, es la realidad. Sí, es lo que hay. Pero yo como una persona que estoy dedicado a la ciencia, como catedrático, yo tengo que ser bastante objetivo, ¿sí? Y si me dicen que hay 17 casos, tengo que creer eso. Si me dicen que está contenido, tengo que creer eso. Y si aparentemente no tenemos una escalada de casos nuevos, significa que aparentemente la situación iría bastante bien, aparentemente. Sí. Pero esto nuevamente lo traslado a la situación de que sean bastante francos y honestos con la información. Claro. Que sería calamitoso donde nos están mintiendo. Uy, claro, sí, terrible. sería calamitoso. Qué interesante. Estamos conversando con nuestro invitado, obviamente, por supuesto, el doctor Richard Pinargote Rodríguez. Recordamos que el doctor Richard Pinargote Rodríguez es médico imagenólogo, él es presidente de la Sociedad de Radiología e Imágenes Manabí y docente de la OLEAM. Su invitación obedece precisamente para recabar de él y criterios eminentemente académicos y reales, por supuesto, ¿no? Doctor, hay algunos factores de preocupación, realmente. El tema de los rumores y el pánico que muchas veces hacen más daños inclusive que la propia enfermedad, usted lo ha manifestado. 2, la desinformación, la poca información que las autoridades nos emitan. Y 3, tan fatal como las otras, en cualquier país razonable, parece de redundancia, en vez de estar gastando dinero en otras situaciones que no tienen nada que ver, se invierte ingentes cantidades de dinero en otra situación que no tiene nada que ver con la salud. Sería catastrófico que nos sorprenda esta enfermedad. Usted lo acaba de manifestar, la capacidad de reacción, que es diferente a la que tuvo Italia, a la que tuvo la misma España y, por supuesto, China. Sería catastrófico, doctor, para esto. Sí, primero con lo que dijo o lo que mencionó en cuanto a la respuesta del colectivo, del pueblo. La verdad que en parte hay que entender que el Estado no tiene una buena capacidad informativa y encima de que la poca, nula o mediana capacidad informativa que tiene viene franqueada y viene sesgada. Entonces hace que la gente de una u otra manera no crea. Y bueno, creo que los índices de aprobación del gobierno hablan suficientemente bien de eso. Sí. Entonces el gobierno puede que esté hablando con franqueza, pero un gran porcentaje de la población no lo va a creer. Sin embargo, tenemos una respuesta media visceral, media instintiva. Y lo que ha hecho también el Ministerio no contribuye para que esa respuesta se minimice. Esos primer caso reportado y la respuesta exagerada de la gente de ir a comprar mascarillas, de ir a comprar alcohol, más bien crearon un clima de fobia, de miedo, de psicosis, que traducido de otra manera hace que eso sea parte del problema, más bien la solución. Porque lo primero que hay que tratar de hacer es evitar que el problema se propague. Entonces, ¿cómo evitamos que el problema se propague? Si ya queremos ser serios en esta situación, hay que de una vez, y como se hizo en China, evitar cualquier tipo de acto donde haya concentraciones de personas muy abundantes. O sea, si lo vamos a hacer,
o lo hacemos completamente o no lo hacemos. ¿Qué significa? Que si hay conciertos, que si hay espectáculos, que si hay concentraciones en centros comerciales, por ejemplo, en patios de comidas, etcétera, sí, ese tipo de cosas hay que cortarlo de raíz. Pero si no se hace de esa manera, dejarlo ahí, porque para hacer algo a medias es mejor no hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, desde allí ya va el primer punto en cuanto a la gente reacciona. Luego, que la gente se haya apoderado de elementos que consideraban necesarios para ello, ese también es otro problema, porque la mascarilla, sí, hay ciertas mascarillas que una evita que yo tenga el problema y otra evita que yo propague el problema. Entonces, hasta para esa situación, el gobierno debe haber sido muy claro, en vez de estar gastando en, no sé, tantas propagandas que pasan ahora de otra situación, sí, bien invertido en esa situación. Hable para qué sirve cada mascarilla y por qué o quién debe de usarlo. Entonces, hubo una reducción drástica de mascarillas y hay gente que sí necesita mascarillas y no solamente por el COVID, necesita mascarillas porque hay pacientes inmunodeprimidos, pacientes de cáncer, que ellos tienen que protegerse o de pronto no, otro proceso que patológico ellos tienen, no diseminarlo. Entonces fue una catástrofe también en ese sentido. Y finalmente, de lo que usted mencionaba, sí es lamentable que hoy por hoy se esté pagando por un circo social, ¿sí? Sí. Por Dios, y acá en Manaví, por ejemplo, en el hospital, en Manaví, en la parte pública, de salud pública, soy un tomógrafo que silba, que es el Hospital Berry Ceballos, y no tengamos más. O sea, eso es lamentable. Son cosas que hay que hablarlas, hay que decirlas, porque no se pueden llevar de esa manera. Entonces, yo no sé si de pronto, verán que en el Ministerio de Salud hay mucha gente capacitada, hay buenos epidemiólogos, hay buenos infectólogos, pero me parece que aquí la ministra comete un error. La persona que tiene que liderar esto es justamente ellos, epidemiólogos. O sea, ella tiene que asumir que de pronto esto puede escapar de sus manos y tiene que dejar a la gente que realmente sabe la que tiene que llevar adelante la solución del problema. Entonces, al no hacerlo de esa manera, ella no se convierte en una posibilidad de poder ayudar. Doctor, y en esa línea, perdona que le interrumpa, doctor Richard Pinargote, es decir, más parece ser que se está manejando el tema más como político que ante científico y técnicamente responsable. Sí, lamentable, el día de ayer se declaró ya esto una pandemia. Sí. ¿Ya se declaró? Sí, la Organización Mundial de la Salud ya lo declaró una pandemia. En lo que tiene que ver acá, no. A nivel mundial. Entendamos el término. Una epidemia es cuando aparece un brote infeccioso, localizado, rápidamente aparece y localizado en un área geográfica. Qué bueno que se explique esto, qué bueno. Sí. Eso es una epidemia. O sea, por ejemplo, en China apareció y fue una epidemia porque estaba contenida en China. Claro, sí. Ya. Pero cuando se habla de pandemia es porque el brote aparece en 3 lugares geográficos diferentes con la misma fuerza e intensidad. Entonces, 3 lugares geográficos diferentes, estamos hablando de que apareció en Asia, apareció en Europa y apareció en América. Entonces, ya cumplió ese requisito. Entonces, la organización... Para hacer una pandemia, ¿no? Para hacer una pandemia. Igual, la humanidad ha tenido múltiples pandemias, sino que en los tiempos anteriores, la forma de trasladarse de las personas era diferente. O sea, yo antes para viajar a Europa lo hacía a lomo de caballo. Entonces, distancias de 40 kilómetros las cubría en un día. Hoy por hoy, distancias de 4.000 kilómetros las cubro en horas por el avión. Entonces, esa es la forma en que antes quedaban, por ejemplo, la peste negra, una pandemia que hubo en Europa, y que cobró una gran parte de muertos en Europa. Sí, estuvo contenida porque estuvo en Europa, luego viajó a Asia y todo ello, pero estuvo contenido por eso, porque se originó en Europa y la posibilidad de que llegara acá, si es que era vía barcos, etcétera. Entonces, esa es la situación. Hoy día, por las cuestiones de comunicaciones que tenemos, nosotros sí éramos conscientes, o sea, nosotros hablo de la personal médico, de que el virus iba a llegar en cualquier momento aquí, como va a llegar a todos los países. O sea, es imposible porque las fronteras son muy activas, son muy vivas, y no solamente hay fronteras aéreas, hay fronteras terrestres. Y una vez que yo pesco el problema, el virus, puedo desarrollarlo en 5 o 7 días, o podría desarrollarlo hasta 21 días. Y yo tranquilamente puedo darme la vuelta al mundo en 3 días en avión. Y entonces yo podría ir diseminando el virus en muchos países del mundo y ni siquiera yo me entero ni soy consciente de que tengo el problema. Ahora, muy diferente que yo sepa que tengo el problema y que no haga la cuarentena o no haga lo que deba de hacer para evitar que propague el problema. Ya, hay una inquietud interesante. ¿Cuán difícil se pone la asintomatología del tema versus la sintomatología que se ve? Explíquenos eso, porque eso es como un enemigo enmascarado y que no se lo ve. Explíquenos eso. Mire, esta característica que tiene este problema generalmente se acompaña de cefalea, fiebre, tos seca. Ese es el debut.
una tos seca no se acompaña de rinorrea, de moco, secreciones, nada por el estilo. Una tos seca que no se escucha, no se, flemma. exactamente, Una tos seca. es una tos seca, molestosa y todo ello. Entonces, esto puede ir aumentando en sintomatología dependiendo de quién lo padezca. Sí, entonces, nuevamente, en el caso de los menores de 20, mortalidad casi nula, ¿sí? Ellos probablemente están en estos aquí unos días y luego desaparecen. Pero el problema de ellos, que al tener el virus, hablan con el abuelito, lo contagian al abuelito. Ya, entonces, y en ellos sí va a ser un verdadero problema. Encima si hay enfermedades covalentes o concomitantes, diabetes, hipertensión, sí, problemas, personas que tengan algún cáncer, alguna neoplasia, que tengan el sistema inmunitario debilitado, etcétera, la obesidad mórbida, en fin, todo esto predispone para que esa persona comience a tener muchas más complicaciones. Entonces, China comenzó a clasificar a los pacientes, de acuerdo a su sintomatología, en leves, moderados y severos. Entonces, leves, incluso moderados, ellos hacían y comenzaron a hacer cuarentena en casa. Entonces, pero la cuarentena en casa es cuarentena en casa, no puede salir usted, incluso el material que usted utilizaba para poder hacer sus cosas, cepillo, vaso, cuchara, bueno, todo tazas, suyo, sin compartir eso, porque también se convierte en una fuente de contagio aquello. Entonces, de esa forma iban mitigando la posibilidad de contagio. Nuevamente, digamos que nos contagiáramos todos. Estamos hablando de que hay una mortalidad que rondea el 3%. Sabémoslo ahí. Pero el problema es el colapso de los sistemas sanitarios. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puerto Viejo, solo que tiene aproximadamente 8 camas de terapia intensiva, las clínicas privadas aportarán con unas 15, 20 y el hospital no superamos los 30, 35 camas de terapia intensiva. Pero la terapia intensiva es justamente eso, para pacientes que están en un proceso muy intensivo de la posibilidad de muerte. Pacientes que se han operado y están mal, pacientes que sufren un accidente de tránsito y están mal. Entonces imagínense que yo sature eso con pacientes del COVID. ¿A dónde van esos pacientes? O sea, tenemos que entender todo eso. Y eso es lo que ha pasado en Italia. En Italia los médicos han tenido que comentar y decir que ellos han tenido que llegar a la encrucijada de quién vive y quién muere. Porque a quién lo van a dar terapia y a quién no. Entonces tenían que ver los pacientes que tenían menos posibilidades de sobrevivir y morían. Sí, tan escalofriante es el caso que durísimo el tema. De un día para otro, cuando ya llevaban pocos fallecidos, fallecieron 130 personas, ahorita están alrededor de 900. O sea, porque el problema es eso, si no tengo yo las herramientas, las posibilidades, es muy difícil que supere esto. Sí, es muy difícil. Entonces, eso tenemos que ser conscientes. No es cuestión de que la gente se alarme, ¿no? Porque ahorita nosotros, teniendo contingencia y mitigando el problema, nosotros podríamos ayudar muchísimo a evitar la propagación, ¿sí? Y si una persona es consciente de que está enferma, tratar de, bueno, la verdad es que yo he llamado a ese número que dijo el gobierno, pues hasta 5 minutos no le contesta a nadie. Y luego uno se cansa, yo me he cansado y he colgado. Pero si van a hacer algo de eso que podría ayudar, pero hacerlo bien, o sea, nuevamente, lastimosamente tengo que decirlo, las cosas no se hacen bien. Y lo que se quiere hacer bien se hace a medias, que es como hacerlo mal. Permítame introducir, doctor, sí. Ahí sí. Yo voy a ser bastante fuerte en esta pregunta. ¿Hasta qué punto, doctor, desde el ámbito profesional y académico, estamos expuestos a tantas payasadas? Porque nos mandan a que consultemos a un teléfono y el teléfono nos diga, bueno, saque la lengua, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede manejar en un país? A tan subdesarrollo hemos descendido y hemos caído en nuestro país. En una cosa tan seria como la que estamos viviendo, hacer estas cosas, doctor. Mire, ya hubo personal médico que fue despedido de hospitales y de algunos sitios. Hay médicos familiares que estaban en primera línea de atención en zonas donde se necesitaba tener ese tipo de atención y han sido despedidos. Entonces, lo primero es volver a contratar los médicos, porque ese es el caballo de batalla que tenemos. Claro. Entonces, con todo lo que está pasando con el precio del petróleo todo, y el gobierno solo piensa en que el Fondo Monetario Internacional quiere recuperar o no perder el dinero que pueda prestarle. ¿Sí? Lo único que está haciendo es colocando una espada de Damocles sobre la salud nuestra. Terrible. ¿Sí? Porque aquí hay que dejar de pensar en cosas. Entonces, nos están colocando unos impuestos a la clase media, impresentables, y a las personas que tienen grandes cantidades de dinero, incluido la banca, no los tocan en nada. 0.75 para la banca es reírse de chiste. Sí, entonces permítame introducirlo. Tan interesante. Es que podrían agarrar una línea de crédito directo de todo esto y decir, bueno, voy a destinar $100 millones para atender esta atención. Contratar personal, pero nuevamente, es que no es solamente hablar una arista, el personal médico, paramédico, todo ello. Esto va de la mano. Aquí en Manabí, en Puerto Viejo, les soy claro. En Manabí, los hospitales públicos, ¿sí?
el único tomógrafo que sirve es el Hospital Verdi Ceballos. Rodríguez Zambrano no tiene, el Hospital de Especialidades no tiene. ¿Sí? De los hospitales del seguro, el de Puerto Viejo y Manta son los únicos que tienen tomografía. Y luego tengo los privados. Pero estoy comentando que yo necesito tener una buena valoración imagenológica. ¿Dónde mando a los pacientes a hacer tomografía si tengo la suficiente cantidad? ¿Sí? Entonces, ellos ya, o sea, yo sabiendo que existía este problema, para ayer ya debía haber arreglado tomógrafo, puesto tomógrafo, etcétera. O sea, son cosas, pero mire, que yo compro un tomógrafo y no es que me lo regalan al otro día o me lo dan al otro día. El tomógrafo yo lo compro y en 2 o 3 meses me lo instalan. Si yo se me daña el tubo rayos X, se me daña ahora, me lo traen en 2 meses. O sea, esas situaciones es lo que uno lo hace dudar de cómo actúa o procede el gobierno. Porque este tipo de cosas no se tienen que improvisar. Y si ya en enero comenzamos a escuchar los primeros casos, ya debió haber existido de una fuerte inversión hacia la parte de esto. ¿Cuándo comenzó a circular lo del circo social? Enero, febrero. O sea, por Dios, pues, por Dios. Hay cosas prioritarias. Impresentables. Y la salud es lo prioritario en Sí, este momento. sí. Qué interesante conversación. Permítame dar la hora, doctor. Permítame, disculpe que vamos a dar la hora. Como acostumbramos nosotros, tenemos exactamente las 8 de la mañana, 15 minutos. 8 de la mañana, 15 minutos es el tiempo en todo el país. La radio, estamos en San Gregorio Radio, la radio de la Academia, la radio universitaria, la radio dirigida por la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, por eso marcamos la diferencia. En simultáneo está transmitiendo el canal digital Antena Global TV, está transmitiendo en simultáneo. Y también en simultáneo están transmitiendo las páginas Hoy con Ustedes TV y también está transmitiendo la página La Noticia al Instante. Es decir, un verdadero pool de medios. ¿Qué le parece, doctora? Un verdadero pool de medios. Muy bien. Sí, yo soy Milton Elías. Mi invitado es el doctor Richard Pinargote Rodríguez. Recordamos que el doctor Richard Pinargote Rodríguez es médico imagenólogo. Él es presidente de la Sociedad de Radiología e Imágenes Manabí, docente, brillantísimo docente de la ULEAM, y está dándonos explicaciones maravillosas e importantes. Bueno, seguimos, doctor. ¿Qué le parece? Seguimos. Vamos a hablar todo un poco. Ya vamos a retomar el tema de la irresponsabilidad de los gobiernos, por favor. Quiero peinar, periodísticamente hablando, el tema de la OMC. Ha habido una información reciente, me decía, de la OMC, ¿no? Claro. Explíquenos eso. El día de ayer ya la OMC subió las alertas y ya declaró pandemia al problema de COVID. De una u otra manera, haciendo que políticas sanitarias sean más precisas y más puntualizadas en todos los países, haciendo que la información científica se comparta más rápidamente y abriendo canales de comunicación, tanto para posibilidades de poder llevar insumos, medicinas, etcétera, de uno a otros países. Entonces, esto hace que todavía nosotros seamos más cautos. Y en la tarde-noche Estados Unidos comenzó también a tomar otras previsiones, como por ejemplo evitar ya los vuelos de ciudadanos europeos a Estados Unidos, a excepción de Inglaterra, y eso que en Inglaterra hay casos de coronavirus, pero no se entienden esas políticas ambivalentes de Trump. Y a la par, nuestro presidente comenzó a emitir una alerta sanitaria. Yo anoche mismo en un tuit compartí la situación de que si una alerta sanitaria no se acompaña automáticamente de contratar más personal, tener más insumos, tener mejor logística sanitaria, ¿sí? Por ende tener mayor capacidad de situación económica, no sirve de nada. Es un chiste eso. Sí. Entonces, si yo declaro eso, hoy día debería, espero yo que en este momento, estarse ejecutando partidas extrapresupuestarias para que el sector de salud sea atendido de la mejor forma y como debe de ser. Y no pensando simplemente en que estamos siguiendo el ejemplo de otros países, sino pensando que hay que precautelar la salud de nuestros habitantes y evitar que, aunque no tengamos un problema mayor, ¿sí? Evitar que la ciudadanía entre en una crisis existencial, entre en psicosis, que nuevamente puede generar brotes de descontrol, ¿sí? Sumados a todas las cosas que se nos están presentando últimamente por estos días en nuestro Ecuador. ¿Sí? Hablando de todo un poco, doctor, doctor Richard Pinargote Rodríguez, sería importante que nos opine también y nos informe. Algo usted nos mencionó, nos explicó sobre el origen del tema del virus, ¿verdad? Ahí a nivel nacional e internacional se están manejando mitos y verdades, dicen uno. Tenemos muchísima y nutrida información en las redes sociales y en los canales digitales y los medios de comunicación digitales que hablan sobre el origen. Unos hablan del origen justamente coincidiendo con lo que usted nos ha manifestado y otros hablan sobre que el origen del virus tiene su
su razón en laboratorio. Explíquenos esto, hasta qué punto es real, es mito, es solamente información que se maneja. ¿El virus realmente nació de un laboratorio? ¿El virus es parte de un programa militar internacional como arma biológica? Explíquenos estas cuestiones, desháznenos sobre esa situación, doctor. Le escuchamos. A ver, vamos por parte. La gripe, sí, tiene diferentes, cuando hablamos de las posibilidades virales, tiene diferentes familias virales que pueden producirlas. Están rinovirus, flavivirus, coronavirus. Y los coronavirus, algunos tipos de coronavirus los hemos tenido siempre, nos han atacado y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, cuando ya hacen el estudio de este virus y hacen lo que se denomina la secuencia genética, es decir, encontrar el mapeo estructural del virus y reconocer a la familia que pertenece, se dan cuenta que hay una coincidencia con un tipo de virus que vive en los murciélagos. Murciélagos, sí. sí. Entonces, ojo que no tiene nada que ver, que fue un bulo, que fue algo lo que se denomina un fake news, de que supuestamente alguien comió un murciélago en China y se propagó todo eso. Ya usted lo considera como un fake news, ¿no? Claro. Ya, el tema del murciélago. Exactamente. Entonces, primero que esa foto fue el 2016, segundo que no fue en China, si mal no me equivoco creo que fue en Birmania, ya. Y tercero que esa situación, si hubiera sido así, el momento en que el murciélago entró a cocinarse, ¿sí? El virus hubiera muerto automáticamente. O sea, ¿En qué temperatura muere el virus? O sea, el virus necesita primero para vivir estar contenido en una gotita de saliva. Ya. Porque los virus, hay que entender una cosa, se denomina que son parásitos intracelulares. O sea, tiene que estar dentro de una célula para vivir. Por ejemplo, a diferencia de una ameba, de otro tipo de parásitos que puede estar libremente en el agua, el virus, si no tiene una célula allí, no vive, no existe. Y para poderlo contagiar, se contagia a través de las gotitas de saliva, el flush. Aunque también se lo ha encontrado en las lágrimas y en las heces, pero la forma de contagio es esa. Entonces, a determinada temperatura, si ya comienza a superar los 42 grados, ya el virus, porque la célula muere, el virus muere. Entonces, ahí muere el tema también del mito del murciélago cocinado. Totalmente, es un absurdo. Luego, la situación de que en ese mercado se vendía murciélago es falso, en el mercado de Wuhan, que es donde se atribuye todo. Es totalmente falso porque ya le expliqué que el primer paciente no tuvo nada que ver con el mercado, el paciente cero. El paciente el primer paciente. Sí. Entonces, lo que sí es, entra dentro de teorías de la conspiración y todo eso, pensar que ha sido una arma biológica, sí, pero yo como médico, como humanista, me niego a creer en eso, porque yo sé que el momento que yo pueda crear un tipo de arma biológica, sí, automáticamente puedo condenar a esa población, pero a todo el mundo. Porque, ¿qué nos damos cuenta con esto? Que no ha habido fronteras efectivas para poder contener el virus. Entonces, yo me resisto a creer sobremanera de que haya sido creado en un laboratorio, y la verdad, no pienso tanto que haya sido así. Creo, los virus siempre sufren mutaciones, porque el virus también es un pequeño segmento de vida, que presumimos tiene vida como tal. Entonces el virus busca su forma de persistir en el tiempo. Entonces, cuando algo no está bien, tiene que mutar, transformarse, para ir adaptándose a todo eso. Entonces, lo más probable es que el murciélago puede haber mutado y saltado de una forma accidental al humano, de alguna forma accidental. O sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Me especulo yo, obviamente. Que pudo haber estado un murciélago sobre la casa de este señor, pudo haber él lagrimeado o botado un salido, le haber llegado a la fosa nasal, a la boca, y ahí se pudo haber contagiado. Estoy especulando. Pero la especulación va más en el sentido de la probable génesis, que todavía no está demostrada. Entonces, en esa situación, nuevamente, las redes sociales hacen un flaco favor a todo lo que tiene que ver a información científica real y seria, ¿sí? A todo lo que tiene que ver a información contrastada, que sea totalmente aseverada y que yo pueda tener un firme asidero. En ese sentido también es importante saber uno a quién le cree, porque acuérdese la cantidad de audios que nos llegan, que ya llegó el primer caso, que esto, que lo otro. Y a veces como que crea eso más resistencia, y ya quizás es como el cuentito del lobo, ¿no? Ya viene el lobo, ya viene y cuando ya viene ya no le creo, porque ya tantas cosas me han Exactamente. Y bueno, lo que sí es real, que los laboratorios que están inmersos en la producción de vacunas, que ya hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que se llama Moderna, que está trabajando sobre el ARN mensajero del virus. Ellos, en el momento que anunciaron su vacuna, sus acciones subieron 20% en cotización de bolsa. 20%. Entonces, claro, yo si fuera mal pensado,
¿sí? Bueno, yo soy mal pensado en la mayoría de cosas, pero en este tipo de cosas me reservo porque nuevamente hay que ser muy académico, muy objetivo. Entonces, si yo fuera mal pensado diría, no, pues los tipos sabían algo, sacaron rápido algo para aumentar algo, o sea, claro. Pero de pronto hoy día, mire que es interesante porque lo que pasó en China, ellos tuvieron la secuencia genética del virus y lo compartieron a todo el mundo, ¿sí? En los primeros días de enero. Cosa que con el SARS, el síndrome respiratorio agudo, el otro brote que tuvimos anteriormente, sí, se demoraron 3 meses en tener la secuencia genética. Entonces, estamos hablando de días. Entonces, nuevamente, el proceso de investigación está más acelerado, todo ello, y los pasos que ellos dieron de una u otra manera han contenido, sin lugar a dudas, de buena forma. Ahora, de los hospitales que han inaugurado los temporarios, ya 2 cerraron, porque ya redujeron la cantidad de pacientes. Ya, qué interesante. Sí, y nuevamente, veamos ese análisis. Ellos, viendo la magnitud de la situación, crearon nuevos hospitales, así sea temporarios, porque sabían que tenían que cubrir esa demanda. Acá en el país, ¿qué nueva cosa hemos hecho en ese sentido? Ya, ¿qué nuevas camas? Tenemos aquí el hospital de especialidades, un hospital que tecnológicamente, arquitectónicamente, tiene la mejor infraestructura para contener este tipo de problemas, porque los quirófanos tienen presión positiva, porque las salas de terapia intensiva están con filtros de seguridad aérea, todo para evitar que se propague cosas, etcétera, todo ello por el estilo. Pero el gobierno no ha dado 60 millones de dólares para terminar de completarlo. Y ahorita lo que yo tengo ahí es un centro de salud gigante. No tengo un hospital de especialidades. Entonces, es un absurdo. Ahora, nuevamente, yo soy gobierno, quiero hacer las cosas en serio. Señor, mañana mismo, hospital de especialidades tengo que tenerlo presente. O sea, si los chinos lo hicieron en 10 días, bueno, soy ecuatoriano, voy a hacerlo e intentar hacerlo en 20. Sí. Pero por favor, hay que moverse, o sea, no hay que estar impávido. Y aquí, en este gobierno, están ahorita enfrascados en ver si Correa es culpable de algo o no, y se han olvidado de la salud, por Dios. Correcto. O sea, allá dejen eso allá de lado, dedíquense a la salud, dedíquense a gobernar, que para eso, de una u otra forma, uno eligió, aunque se haya arrepentido del voto. Sí, señor. Bueno, permítame decirle, doctor, estoy gratamente sorprendido con esta entrevista que estoy manteniendo con usted. Realmente quiero felicitar a nuestro compañero, el abogado Rodis Antonio Alcibar Vinci. Yo no he tenido el agrado de conocerlo antes realmente, pero estoy gratísimamente sorprendido de la calidad de explicación que no está. Venga acá, abogado, ¿cómo hizo usted? Él estuvo aquí con nosotros después del terremoto. ¿Cuándo estuvo? Sí, es que nosotros éramos la zona afectada por el municipio para las 3 manzanas, las manzanas que iban en el centro. Y nosotros hicimos una asociación para evitar que nos expropiaran. Entonces estuvimos en la calle Alajuela, Chile, toda y la avenida Manaví. Bueno, disculpe la mala memoria. En ese momento era vinimos a hablar específicamente de eso. De otro tema, ¿no? Del tema social y que nos estaban golpeando horriblemente, la verdad. Sí, no, realmente gratamente sorprendido. Entonces sí estuvo con nosotros ya antes, pero ahí estaba representando a la sociedad civil, digamos. Ahorita estoy en mi plano de representante de la sociedad, que yo soy presidente, que es la Sociedad de Diagnóstico por Imágenes de Manaví, y bueno, como docente universitario, que también lo soy, ¿no? Maravilloso. Le noto en su rostro que algo quiere decir, mi querido Luis Alfredo, ¿no? No, para que se dirija al doctor. Escuchando detenidamente. No, sería bueno que también usted se manifieste. Usted ya se manifestó. Estamos, permítame la hora, doctor. Sí tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí tenemos tiempo. No hay problema. ¿A qué hora viene el abogado Iván Yara? 10 minutos. En 10 minutos. Bueno, aprovechemos entonces. Perfecto. Sí, las 8 de la mañana con 27 minutos estamos en San Gregorio Radio, la radio de la Academia. Yo soy Milton Elías, mi invitado, el doctor Richard Pinargote Rodríguez, médico imagenólogo, presidente de la Sociedad de Radiología y también Imágenes y también docente de Lolian. Doctor, el tema, bueno, hay muchas cosas, pero vamos a aprovechar, vamos a tener en la posterior más oportunidad. El tema de las vacunas. Y corríjame con toda confianza. He leído y he escuchado que Cuba está vendiendo muchas vacunas. Ya sería no para prevenir, sino para curar. Explíquenos esta situación, el tema de Cuba y el tema de las 2 vacunas. Una para prevenir y la otra para curar ya teniendo el mal encima. Cuba lo que está dando es tratamiento para el problema. Eso es mediante un tipo de interferón, que es un elemento muy específico que va a contrarrestar o tratar de mitigar los problemas que puede generar el virus como tal. Entonces, eso es lo que ha dado y que le ha funcionado muy bien y como también ha funcionado muy bien un sinnúmero de otras terapias que han utilizado. Tanto así que, por ejemplo, en la India, tengo entendido, utilizaron lo que se denomina la terapia retroviral, que es la que se utiliza para el VIH, y también les ha dado buenos resultados. Y en otros lados incluso, en la misma China,
han utilizado lo que se llama la cloroquina, que aquí la utilizamos comúnmente porque se trata la malaria con eso, ¿sí? Y la cloroquina es exageradamente barata. Entonces, la han utilizado y les ha dado muy buenos resultados también. Bueno. Entonces, lo que ha dado Cuba ahorita es tratamiento. Perfecto. Ahora, lo que corresponde a vacunas, la vacuna es cuando yo administro a una persona, ¿sí? La posibilidad de que ésta genere una respuesta inmune frente a un problema. O sea, si yo no he tenido el COVID, o el SARS en este caso, 2 que ya se lo está clasificando de esa manera, me dan una vacuna y yo tengo ya respuesta inmune, cosa que cuando llegue la infección no me va a atacar. Y si lo haces levemente, porque yo ya tengo, mi cuerpo ya está capacitado para defenderse. Entonces, las vacunas tienen una posibilidad de aparecer, pero suele demorarse mucho tiempo. Porque, ojo, una vez que yo ya tengo la vacuna, no es que automáticamente puedo mandarla a la población. Tengo que tener lo que se denomina una población target, o sea, una cantidad X de pacientes que se va a experimentar para ver si la vacuna, me soluciona eso, pero podría darme otro tipo de problemas. Entonces tengo que tener una seguridad de confianza farmacológica y para ello hay que hacer ensayos clínicos en humanos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Me imagino que por esto que ya se declaró pandemia, probablemente muchos ensayos se van a obviar para tratar de comenzar a sacar vacunas y esto. Pero estamos hablando que normalmente un periodo de vacuna, siendo muy rápido, va entre 12 a 18 meses. Sí, ahora, por esta situación de que es declarado pandemia, puede que se acorten los tiempos, pero no es algo que vamos a tenerlo rápidamente. Eso hay que ser claro. Entonces, al menos en 3 meses podrían salir las primeras ya humanos entregándose. Y eso hay que dejarlo claro. Pero sí hay tratamiento que está funcionando en muchos lugares. Pero nuevamente, ese tratamiento cuesta dinero. Sí. O sea, hay que dejar muy claro todo ello. Sí, dice Mariana Elizabeth Santos Valencia, dice, como dijo el presidente de la OMS, la inacción también ayuda a propagar el virus, dice doña Mariana Elizabeth. ¿Qué opina usted, doctor? Totalmente de acuerdo. En Italia tuvieron 2 semanas, porque el brote empezó en la zona norte de Italia, 2 semanas de inacción, 2 semanas de inacción, y allá hay presidentes regionales, y uno de los presidentes de la zona más afectada, él al principio lo tomó de una forma muy laxa, a lo moreno, la verdad. Sí, y ahora ella está exigiendo, miren que ya en Italia cerraron todo, ¿no? Está exigiendo que el gobierno sea más drástico todavía con las medidas. Él está exigiendo que sea más drástico, que el gobierno, y que la gente que no cumpla, que sea encarcelada o se tome medidas severas. Entonces, él mismo, y nuevamente, en este tipo de cosas, estar tibio, o no comenzar a tener un planteamiento al menos un planteamiento como tal, sí es parte del problema también. Totalmente de acuerdo. Sí. El tema del precio de las vacunas, algo que me llamó la atención y me preocupó, doctor. Entonces se prevé que las vacunas no van a ser precisamente baratas. El acceso de la gente pobre, la mayoría de clases medias bajas, de países como el nuestro, por ejemplo, para acceder a la vacuna. Explícanos esto porque esto nos está preocupando. Peor si tenemos un gobierno que, como usted lo ha manifestado, pues se dedica a gastar dinero en circo social, en tantas otras cosas inocuas, ¿no? Explíquenos esto. Mire, yo lo tengo clarísimo y creo que cualquier personal de salud lo tendría clarísimo. Si sale una vacuna, el gobierno tiene que comprarlo y darla a toda la población. Claro, o sea, eso es más que claro. En eso ni siquiera podemos tener un mínimo asidero de duda. En el momento que existan vacunas, ¿sí? Y sobre todo a la población sensible, que son mayores de 60 años. Claro, o sea, yo ya tengo la capacidad. O sea, en eso el gobierno pecaría por omisión y pecaría por otras cosas y automáticamente debería ser destituido. O sea, ni siquiera hay que darle chance a otra posibilidad. Porque si existe la posibilidad de tener vacunas y el gobierno no lo otorga gratuitamente como debe ser, automáticamente estamos entrando en un apocalipsis y esa es culpa directa de no tomar esa medida. Entonces, pero no creo que eso se llegue a hacer así de esa manera, porque hay personal de salud muy capacitado que trabaja en el ministerio y obviamente le va a decir, hay que comprar vacunas y hay que entregarla a la población. ¿Cómo se entrega las otras vacunas para los niños, etcétera? O sea, no creo que se llegaría a eso. O sea, este gobierno es tan mediocre, pero no es tan, creo yo, no tan desalmado que llegaría a ese muy extremo. Muy bien, correcto, sí. Digo yo, no, nuevamente lo hago y al extremo de perversidad. Claro, ¿no? Exactamente, ese es un buen término. Ser perverso sería ahí, sí, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque no nos va a salir mañana pasado. ¿Sabe qué? Otra medida económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que las vacunas vean quién las compre. No, eso... y además que nuevamente, el primero sería un acto atentatorio
contra un principio de libertad y de igualdad, Sí. ¿sí? Porque no puedo segmentar a la población. Y segundo, digamos que solo le dieran a gente que pudiera comprarla. Los otros se enferman, pero podrían contagiarme más gente. O sea, La torpeza del pensamiento, por ¿no? supuesto. O sea, Sí. a la larga, por último, si yo soy millonario, estoy en el 1% de esto que tiene mucho dinero, tengo que precautelarme a mí mismo. Y Claro. decir, no, más bien yo voy a entregarlo. Por ejemplo, bueno, no sé, la gente que tiene mucho dinero, pero podría decir, yo voy a contribuir para que la gente tenga acceso, porque a la larga esa gente es de mayor de 60 años. Sí. Entonces, de una u otra forma podría llegar a ellos el problema. Por Sí. supuesto, y ahí va lo que yo siempre he dicho en mis comentarios, ahí va la cohesión social, como el tema de los subsidios, que la gente a veces no entiende qué significan los subsidios, es una cuestión de cohesión social. Y alguien me decía, ¿y cómo es eso? ¿Con qué se come? Justo lo que vivimos en octubre. Trataron de sacar los subsidios y se desbarató la cohesión social. ¿Qué Claro. pasó? Lo que ya sabemos que pasó. Sí. Entonces, inclusive hasta para cohesión social, porque ¿qué pasa? Como usted lo acaba de manifestar, palabras más, palabras menos. Hay gente que no va a tener cómo comprar la vacuna, pero vamos a tener mucha gente enferma Claro. Sí. que va a salir a Sí. descohesionar la Pero sociedad. nuevamente le digo, yo estoy seguro que eso no sucedería. Si Sí. una vacuna, sí ha de haber unas 10 personas que piensen en el gobierno y dirían, hay que comprarlas y no hay ningún problema en ello. Muy bien, entonces usted muy optimista, esperando que haya gente que se piense. Hay una persona que va a participar con nosotros, con quien tenemos el gusto, lo escucha, el doctor Richard Pinargote Rodríguez, nuestro invitado de esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. A ver si se logra comunicar. Parece que le cortó la comunicación. Vamos a ver, entonces tenía una inquietud nuestro amigo, las 8 de la mañana con 35 minutos. Entonces, doctor, esperamos porque que se actúe con cohesión y coherencia. Sí. Estamos esperando que los principios que se deben de utilizar ahora, sí, que es contención, mitigación y tener una solvencia en el control del problema, sí, se cumpla a rajatabla por parte del ministerio. Porque primero, si uno tiene autoridades, es porque uno desea que ellos tomen las decisiones que se deben de tomar. Y las decisiones que se deben de tomar ahora, ya que entramos con una pandemia, son actuar inmediatamente. Sí, yo, bueno, voy a intentar ser optimista hoy día y voy a esperar que hoy día salgan muchas cosas en relación a planes de contingencia, a líneas de crédito, a partidas extrapresupuestarias, a dineros otorgados a todos los hospitales, ¿sí? A direcciones provinciales, para comenzar a tener contención y mitigación, que es lo que tiene que hacerse inicialmente, y luego también cuando ya los pacientes comenzamos a tener una cantidad algo significativa, poder tener la forma de poder controlar el problema y darles tratamiento y todo ello, ¿no? Muy bien. Sí, vamos a seguir, si es posible, doctor, nos permita mantener constante comunicación con usted para seguir haciendo esta labor que usted está haciendo, de lo cual estamos agradecidos, la labor de informar y de mantener bien orientada la colectividad en lo posterior. ¿Qué le parece, doctor? Perfecto, no hay ningún problema. Sí, encantado. Bueno, y por ahora queremos agradecerle realmente pero muy reconfortante la conversación, esta charla que hemos mantenido con usted, orientativa, y le dejamos en la parte final para que se despida nuestra audiencia. Bueno, primero un llamado a la población de que tenemos que tomar las cosas con calma. Los estados de psicosis colectivos lo que producen es justamente eso, un desespero de que las medidas que se puedan tomar sean inadecuadas y que de pronto lo que yo responda inicialmente, ya sea a la posibilidad de poder gastar en ciertas cosas, a la larga perjudique, sobre todo ahora que estamos viviendo una situación económica bastante terrible desde mi punto de vista. Sí. Entonces, en eso hay que dejar bien en claro lo que he comentado. Hay que llevar las cosas con calma. Segundo, el lavado de manos es fundamental. Sí. El virus, por la cápside que tiene, por la cubierta que tiene, que es grasa, en el momento que yo utilizo cualquier tipo de jabón, no hay que ser un jabón exageradamente caro, refinado ni nada, cualquier tipo de jabón, hasta jabón azul, por último, en el momento que yo hago un lavado de manos exhaustivo, que en cualquier formato de internet uno puede bajarse cómo hacerlo, ¿sí? En ese momento ya estoy mitigando el problema. ¿Sí? Luego, en las zonas donde pudieran haber alguna persona contagiada hay que ser honesto, y si cumple cuarentena hay que cumplir una cuarentena, o sea, pasar en casa los días necesarios para que el problema desaparezca. ¿Sí? Y finalmente, yo creo que hay que estar preparados en el caso de que apareciera esto, ¿sí? Y los casos leves y moderados,
pensar que en casa se lo pueden llevar tranquilamente. Si alguien se sospecha de algo, llevarlo a un centro hospitalario y tratar que solo una persona lo acompañe, porque allá donde podría estar refugiado el problema. Entonces, porque hay mucha gente que va toda la familia al hospital, entonces eso hay que evitar. Niños y todo. Eso hay que evitar. Y nuevamente, y los niños sobre todo, no es por el problema del niño, sino que el niño puede contagiar a mis adultos mayores. Sí. Entonces, en eso hay que tener mucha precaución. Entonces, un llamado a la calma, hagamos esta limpieza, lavado de manos, y bueno, si hay algo hay que actuar y llamar a la línea si es que contestan, o al menos ir a un centro de atención de salud. Adicionalmente, se me escapa a propósito, usted me hizo acuerdo. ¿Es eficaz, eficiente esto de cómo se llama, telemedicina? ¿Cómo se llama esta cosa que...? Mire, a ver, lo que pasa es que, nuevamente, el gobierno todo enfoca mal. Sí. La telemedicina ya existe hace mucho tiempo. Yo practico telemedicina como imagenólogo. Sí. Yo, por ejemplo, en mi celular, alguien se toma un rayos X en un lado, yo puedo ver la imagen de rayos X y puedo emitir un primer borrador sobre informe, hasta verlo ahí. Entonces, y así muchos especialistas pueden estar en otro lado, mandan estudios de laboratorio y pueden observar y apreciar y dar un criterio. Pero eso es una cosa, la telemedicina, y otra cosa es la atención al paciente. Sí. Entonces, en este tipo de problemas, voy a necesitar que la atención al paciente también esté dado por especialistas del caso. Y los especialistas tienen que ser personas reales, no virtuales. Entonces, para ciertas cosas sí puedo tener, para pequeñas dudas, pequeñas curiosidades, sí puedo tener la telemedicina. Sí, pero no es el soporte esencial. El soporte esencial tiene que estar justo en la parte sanitaria, en la parte de salud. Es una inquietud para el doctor, ¿no? Como reflexión, parece que está escuchando el programa el padre Manuel Cedeño. Ya, sí. Bueno, vamos a prepare su hogar para el COVID-19. ¿Quién nos envía esto? El padre Manuel Cedeño de la Iglesia de la Merced. Padre Manuel Cedeño, saludos para el padre. Planifique, cree un plan de acción para el hogar. Bueno, es una bonita reflexión que nos hace el padre Manuel Cedeño, ¿no? Bueno. Bueno, ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Doctor, nos despedimos entonces, despedimos. Le agradezco dice el que mucho se despide, poca ganas tiene, que realmente ha sido reconfortante. Quiero felicitarlo, doctor, realmente estoy muy complacido. Sí. Ha sido una charla maravillosa. Sí. Bueno, la idea es justamente llegar con mayor cantidad de información de la que el gobierno nos ha limitado. Sí. Y qué mejor hacerlo desde un punto de vista académico, derrumbando mitos y todo eso. Entonces, a las órdenes siempre. Gracias, doctor. Buenos días. Muy bien. Buenos días.